Hola, hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida a este espacio de todos los domingos a esta hora de la mañana. Hoy es 19 de noviembre de 2023 y damos gracias al Señor que nos da el privilegio de eh, presentar este espacio donde tenemos como propósito llevar un mensaje de la palabra del Señor hasta cada uno de ustedes. Deseamos que el Señor le bendiga y que encuentre alimento espiritual, aliento, exhortación, lo que el Señor tenga para usted a través de las actividades que realizamos en esta mañana. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros y nos permite cada domingo tener este espacio en el cual compartimos, como ya lo dije, de la palabra del Señor. En este canal en el que usted está en este momento en YouTube, tenemos una gran cantidad de contenido disponible para que usted pueda disfrutar de él. Nos encuentra como Centro Bíblico Bucaramanga, Centro Bíblico Bucaramanga, ahí en YouTube. Si usted se pierde por alguna razón, entra a YouTube en su computador o en su dispositivo móvil, pone en el buscador de YouTube Centro Bíblico Bucaramanga y allí estamos. Tenemos una gran cantidad de contenido, como decía, que está clasificado por temas, por listas de reproducción. Están cada uno de los estudios de cada domingo de este espacio que emitimos a esta hora de la mañana. Entonces allí puede repasar estos estudios, puede estudiar la palabra del Señor junto con nosotros. Estamos estudiando los días martes el Evangelio según San Mateo. Acabamos de terminar un ciclo de estudios del libro de los Salmos, llegamos hasta el capítulo 72 y bueno, hay una gran cantidad de contenido disponible que usted puede disfrutar. Eh, Tenemos también actividad en la virtualidad los días martes, como ya decía, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Este martes a las 6:30 de la tarde le esperamos para que junto con nosotros estudiemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Los días miércoles también para las damas hay un espacio precioso donde usted, querida hermana, querida amiga, puede regocijarse en el Señor a través del compañerismo, a través de la comunión con las otras hermanas y a través del estudio de la palabra del Señor. Le invitamos todos los miércoles a las 7 de la noche. El día jueves tenemos también una reunión para oración, 6:30 de la tarde. Todas estas actividades de la semana son por medio de la plataforma Zoom. Entonces el día jueves nos reunimos para orar. Presentamos delante del Señor cada una de nuestras acciones de gracias, peticiones, plegarias y juntos oramos, intercedemos los unos por los otros. Le esperamos el jueves a las 6:30 de la tarde. Este próximo sábado tendremos en nuestro local de reuniones del norte de la ciudad, en Esperanza 1, frente a la cancha de Esperanza 1, una actividad especial de clausura de actividades de 2023, actividades de parejas. Un espacio muy bonito que vamos a tener allí, una reunión con un compartir, con un taller en la palabra del Señor, para que juntos en pareja también encontremos un momento especial delante de la presencia del Señor. Le invitamos sábado 7 de la noche en el Centro Bíblico Esperanza 1, en el norte de la ciudad de Bucaramanga. Y bien, también los domingos a las 10 de la mañana, en cada uno de nuestros lugares de reunión tenemos una actividad familiar, una actividad presencial. Tenemos en el área metropolitana de Bucaramanga 3 lugares en los cuales tenemos esta actividad. En el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera número 4506. Allí les esperamos. Hay una actividad especial que inicia a las 10 de la mañana, como ya dijimos, y los niños tienen un espacio especial, cánticos, actividades para niños, historias de la palabra del Señor en lenguaje para ellos. Y en el salón principal tenemos un estudio de la palabra del Señor. Igualmente esta actividad se hace en el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, en la carrera 17, número 58191. Allí les esperamos. 10 de la mañana también inicia esta actividad. Y en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, de la misma manera, esta misma actividad, con actividades especiales para niños, con espacio para manualidades, cánticos, bueno, y en el salón principal, un estudio de la palabra del Señor. También allí en
frente a la cancha de Esperanza 1, ahí en el norte de la ciudad. Les esperamos 10 de la mañana esta actividad familiar dominical, todos juntos en familia a disfrutar de este precioso tiempo. Bien, ahora vamos a compartir unos cánticos de inspiración cristiana que deseamos sean de mucha bendición para su vida. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, andaremos en victoria. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. La iglesia oró y Pedro salió. Oremos pues, nos escucha el Señor. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozando en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú alabar.
Si tienes ese gozo, puedes no amar, y su gozo sin medida Él te da. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Y su gozo sin medida Él me da. Muy bien, y así de esta manera llegamos a esta parte de nuestra transmisión en la cual nos concentramos a escuchar la voz del Señor a través de su palabra y a través del siervo que Él ha dispuesto en esta mañana. Nuestro hermano Edwin Rangel tiene de parte del Señor un mensaje que quiere compartir con cada uno de ustedes. Así que preste atención, concéntrese, aíslese si es necesario, apague toda la distracción que hay a su alrededor y escuche lo que el Señor tiene para decirle. Bienvenido, hermano Edwin, que el Señor le bendiga. Adelante. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que nos oyen, que nos ven a través de este canal de YouTube. Les saludo con cariño, que Dios los bendiga, les dé sabiduría y que nos ayude en esta hora, en este momento que vamos a abrir la bendita palabra de nuestro Dios para que podamos entender, comprender y sobre todo poner en práctica, como vamos a ver lo importante que es poner en práctica la palabra de Dios. Este tema que el Señor ha traído en mi corazón para esta hora lo he titulado Las buenas obras prueban nuestra fe. Las buenas obras prueban nuestra fe, prueban de lo que estamos realmente hechos, de lo que creemos y de lo que profesamos a veces con nuestra boca, pero que es necesario comprobarlo. Vamos a orar, a pedirle a Dios que Él sea quien hable en esta hora de su Espíritu Santo, que nos enseñe, que podamos guardar la enseñanza que Él tiene para nosotros, la podamos guardar en nuestro corazón y la podamos poner en práctica. Bendito y amado Dios, gracias damos por tus infinitas misericordias, por tu grande amor, por tu bondad. Gracias por permitirnos en esta hora oír y hablar de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, quita todo estorbo que pueda haber en nuestra mente, en el ambiente, Señor, que podamos estar dispuestos a escuchar, a escudriñar tu bendita palabra, que podamos gozarnos, danos pasión, danos amor, oh Señor, hacia tu palabra, que nos podamos gozar grandemente cuando la abrimos, cuando la oímos, cuando la leemos, que pueda nuestra alma regocijarse en ella. Te lo pedimos, mi amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, como les estaba contando, quiero que hablemos, estudiemos, escudriñemos un poco la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a estar leyendo Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 11, pero realmente vamos a estar comentando hasta el versículo 18. Pues esta segunda parte del 12 al 18 es casi que como una respuesta o una concordancia a lo que vamos a ver en los primeros 10 versículos del 2 al 11. Así que, hermanos, quiero como a tema de o propósito de introducción, entender un poco lo que nos rodea en el mundo, que todos tenemos diferentes pruebas, que todos tenemos diferentes formas de ver la vida y diferentes luchas, pero que siempre debemos entender y no escudarnos o echarle la culpa a otras personas o muchas veces hasta a Dios. Debemos entender que lo que está mal o lo malo es nuestro corazón. Dice en Mateo 15, 18, 19, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque el corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. La culpa, hermano, no es de las mujeres indecorosas que se visten de pronto mal en la calle. La culpa es de nuestro corazón que puede llegar a ser adúltero al ser
de pronto morbosos al quedarnos mirando a estas personas. La culpa, mis hermanos, no es del cultivo de la cannabis, sino del ser humano que lo volvió una droga adicta y dañosa para su propio cuerpo. La culpa no es de los cultivos de las cebadas o las semillas que el Señor puso en esta tierra, sino que el hombre ha pervertido el propósito de cada una de estas cosas que son de bien para nosotros. La culpa no es del indecente que me propone o la indecente que propone algo a un hombre o a una mujer sabiendo que está casado. A veces en una ruptura o cuando ha habido temas de infidelidad, uno empieza, escucha a las parejas buscar ciertas excusas a veces hasta tontas, perdónenme la expresión. Pero es verdad, ¿no? Que es que mi esposa ya me descuidó, que es que la otra sí me llamaba, que es que la otra se arreglaba mejor, que es que... No, hermano. Lo real es como acabamos de leer en este versículo de Mateo, es que el corazón es donde nacen los adulterios, del corazón es donde nacen las fornicaciones. La culpa, hermano, no fue del árbol del bien y el mal. La culpa fue de Eva que codició este fruto. Esto para que entendamos que nuestro corazón es engañoso, es malo, de él provienen todas estas cosas y aún mucho más, y aquí no logramos nombrarlas. Pero la culpa, hermano, no es del internet, sino el hombre que lo ha pervertido para hacer diferentes cosas como la pornografía, estafas o diversas que se obtienen a través de la internet. Entonces entendamos que nuestro corazón es malo, que todos tenemos diferentes luchas y pruebas, como vamos a estar viendo durante este capítulo. Me llama mucho la atención de cómo habla acerca de las pruebas, pero de esa prueba de nuestra fe, que es necesario probarla. Si yo le digo a mi esposa o a mi novia, en el caso que sea, que yo la amo, pero me comporto como si no la amara, eso me va a traer muchas dudas o le va a traer muchas dudas a la persona. No es coherente. Entonces no es coherente decir que nosotros amamos a Dios o que somos salvos porque recitamos una oración de fe o porque asistimos a una asamblea y a las reuniones que en ella convocan y no entender que necesitamos mostrarlo. No tanto para que los hermanos o amigos vean en mí ese hombre diferente, ese hombre bueno, por así llamarlo, sino para que darle muestras al Señor de nuestro amor. Eso proviene y no proviene de nuestro corazón. Realmente no proviene de nuestro corazón. Ya vemos todo lo que viene de nuestro corazón. Entonces es necesario transformarlo. Es necesario predicarle la palabra a nuestro corazón y entender que cada circunstancia que se presenta en nuestra vida nos puede ayudar y ser de gozo, como vamos a ver en uno de estos versículos. Podemos gozarnos en estas circunstancias sabiendo que vamos a poder probar nuestra fe. Y qué gozo cuando se ha presentado una circunstancia y nosotros hemos actuado correctamente conforme a la palabra de Dios. Qué gozo se siente esto, ¿cierto, hermanos? Cuando salimos de esta prueba o esa circunstancia en la cual nos ha atravesado en la vida o nos hemos metido muchas veces por nuestras propias decisiones, qué gozo sentimos cuando esto sucede. Y que hermanos, vamos a darle lectura, versículos 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidad a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba,
porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Amén. Bueno, hermanos, en este pasaje vemos que la carta es dirigida, dice aquí, a las 12 tribus que están en la dispersión, como dice el versículo 1. Es dirigida a cristianos, pues en el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Entonces son estos judíos que han salido de Israel y que se han dispersado por diferentes partes. Y yo veo en Santiago una preocupación al leer esta carta, se ve una preocupación de que no se vayan de pronto con esa idea de cómo ellos tenían en su vida espiritual. Muchas veces recordemos que los judíos, fariseos, eran conocidos por su hipocresía. Entonces, Santiago da el saludo a aquellos y también para nosotros, también nos consideramos hermanos de él por medio de Cristo Jesús. Y dice el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que vemos que va directamente al grano. Dice que tengamos gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas, en diversas pruebas que podemos encontrar en nuestra vida. Ver la prueba como una oportunidad de fortalecer nuestra fe. Eso nos puede dar gozo, alegría. La prueba se traduce, también se puede traducir como tentación. Y hermanos, cuando nos hallemos en estas pruebas, vuelvo y repito, está hablando a hermanos o a creyentes, personas que deberían conocer de la palabra de Dios y lo traemos a este tiempo. Podemos hablar de estas personas que profesamos ser cristianos, que profesamos llamarnos hermanos en una comunidad en la cual tenemos como objetivo agradar a Dios en nuestra vida, servirle a Él con nuestros actos. Entonces, podemos traducir esta prueba a tentación. Cuando nos hallemos en diferentes tentaciones, lo primero es que todo lo que nosotros estemos bajo la voluntad de Dios y se nos presente enfrente, cualquier circunstancia, el Señor nos va a dar la salida para salir avantes, para salir victoriosos de ella. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que hermanos, el Señor siempre nos va a dar la salida. A veces son circunstancias de la vida, como les decía al principio, a veces son situaciones en las que nosotros nos hemos inmiscuido. Así que la tentación no proviene de Dios. Y podemos escuchar a veces parejas o hogares que se han acabado de decir, no, pues fue la voluntad de Dios porque se acabó. Pero realmente en medio de ese hogar, en medio de esa relación, no estaba Dios. O sea, ¿cómo vamos a pretender culparle a una persona, o en este caso a nuestro Dios, de algo donde Él nunca estuvo? Entonces, así que esto a nosotros como creyentes nos debe satisfacer. Dice el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que mis hermanos, la tentación, tengámoslo claro, o la prueba no proviene de Dios. Aquí mismo en el versículo 13 dice, del mismo capítulo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no tienta a otros, aunque dice que Él nos da juntamente la salida con la tentación, que no nos va a sobrevenir algo. Él no va a permitir que la tentación sea imposible, así que cuando llegamos a decir de pronto, no, es que para mí fue imposible no cometer este pecado, eso es mentira. Siempre tengamos presente, amigos que me oyen, esto cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y cuando hemos creído en el Señor Jesús,
Esto es lo que nos demanda vivir. Y no es que parezca una carga, no es que parezca imposible, no, es que tenemos un ayudador que, válgame la redundancia, nos ayuda a vivir de esta manera, gozándonos en las dificultades. Pasar las tentaciones nos fortalece, pasar las tentaciones nos ayuda a ser más fuertes. Cada pequeña situación que se nos va acumulando, a veces tenemos una lucha con el chisme, con los vicios, con las diferentes circunstancias que presentan nuestra vida, y son una lucha constante, pero entre más nosotros la ganemos, el que tiene una lucha con sus ojos en la calle, entre más vaya haciendo victorias cada vez que vea a una mujer que le parece insinuante y usted con sus ojos quite la mirada recordando que no le agrada al Señor, cada vez eso nos va a acercar más a ser igual a Dios. Y eso nos va a ayudar a que ese milagro suceda. De pronto ustedes dirán, no, pero es que el ver a una mujer, cualquier cristiano debería ser capaz de quitarlo. Hermano, hermana, la lucha que usted tiene no es la misma que tiene su hermano. La victoria que usted tiene o que lo que para usted no es tentación, no es lo mismo que para su hermano o su amigo o su familiar incrédulo. Usted puede de pronto a veces jactarse de decir, no, pero es que eso no es una tentación, eso no debería ser una tentación. Tengamos cuidado, de pronto para otra persona sí lo es. Y esto nos debería hacer preguntar, ¿qué concepto tenemos de la vida eterna? O sea, hemos recibido al Señor en nuestro corazón y podemos decir que tenemos la vida eterna, pero la salvación no es por obras, es claro, la salvación proviene de nuestro Señor Jesucristo, pero debemos entender que esa salvación trae consigo, aunque es un regalo, trae consigo ciertas características de vida u obligaciones, podríamos llamar. Así nosotros forjamos y vemos cada día llegando a la medida del varón perfecto, como también nos dice más adelante. Así que, mis hermanos, dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Veamos, la corona de vida, esta corona está refiriéndose a la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Y somos bienaventurados por haber soportado la tentación. Y dice, porque cuando haya resistido en la prueba o la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces vea lo importante que es resistir las pruebas. El Señor nos ha dado las armas para resistirlas. La salida depende de nosotros. Pero bueno, nuestro corazón está inclinado a hacer lo malo. Entonces depende del alimento espiritual que nosotros tengamos, de cómo predicamos nosotros a nosotros mismos la palabra de Dios. A veces nos preocupamos mucho por predicar afuera, pero debemos predicarnos adentro de nosotros mismos. Esforzarnos por aprendernos versículos que nos ayuden en medio de la tentación, en medio de la prueba, para poder ser fortalecidos. Si pasamos la prueba, dice, tendremos vida eterna. Si la resistimos, si comprobamos que nuestra fe es verdaderamente pura, si estamos arraigados en la roca, si somos sabios fundamentando nuestra vida en la roca, o por lo contrario, podemos leer versículos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vea, si es la promesa que hay para resistir la prueba, la vida eterna. Pero ¿cuál es la consecuencia que tenemos si no resistimos esa prueba? Sino que por lo contrario,
Esa mujer, sigamos con el ejemplo de esta mujer que aparece en la calle, una sola mirada, usted puede decir, no, pero no es pecado. Pero si yo sigo llevando eso a mirar y mirar y mirar y mirar, puede que mi mente después me esté diciendo cuando yo llego a casa, ah, no, pero es que mi esposa no es como las que yo vi, o esa persona me sigue atrayendo tanto que si yo puedo seguir pasando por ese mismo lugar, mirando, ya quiero hablarle, y me puede llevar a lo que está hablando este pasaje, sino que la concupiscencia después ha concebido, da a luz el pecado. Y esa pequeña prueba, tentación, como usted la quiera llamar, se nos convierte en un pecado, porque no paramos a tiempo y el pecado consumado, ya siendo consumado, da a luz la muerte. Y una pequeña prueba, una pequeña circunstancia de la vida, que puede ser por nuestras decisiones o porque pues así nos pasó, termina causándonos un gran pecado y hasta separándonos muchas veces de la palabra del Señor y apartándonos. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, esa fe fue probada. ¿Qué pasó? No estamos exceptos, mis hermanos, de que podamos caer, de que nos podamos fallar delante de Dios, pero tengamos consciente que cada circunstancia es una oportunidad valiosa para pulir nuestra fe o un gran peligro para caer y de pronto no ser capaz de levantarnos. No despreciemos o no tengamos por menos las circunstancias que pasan en nuestra vida. Eso nos puede acercar mucho, nos puede acercar grandemente a Dios, cada circunstancia, si la tomamos de la manera correcta. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta paciencia se puede traducir como resistencia o perseverancia. Y esta paciencia es fruto del Espíritu Santo. Recordemos Gálatas. También es un arma que tenemos para pelear estas diferentes cosas. Debemos pelear con esta arma, con paciencia. ¿Y cómo peleamos con paciencia? A veces creemos que cuando llegamos a la vida cristiana, todas esas luchas desaparecieron en la oración de fe. Y resulta que en la oración de fe, y no me refiero a la que repetimos de pronto con un hermano, un anciano, sino en la que hacemos en nuestro lugar secreto, en nuestro aposento, con nuestro Padre y hemos entendido que hemos entregado nuestra vida a Dios, pues allí empieza a producirse una batalla, una guerra que es crucial para nosotros y tener paciencia es importante. En el caso, como en algunas veces lo he comentado, para yo salir de las drogas tardé 2 años. El primer año fue terriblemente duro, de caídas prácticamente todos los meses. El segundo año solo tuve 3 recaídas y por la misericordia del Señor nunca más volví a consumir ni trago, ni drogas, ni cigarrillo, ni nada de esto. Pero a mí me tardó todo ese tiempo, no quiere decir que me esté escuchando y esté luchando con alguna de estas cosas, alcohol, tabaquismo, drogas, ya va a tener 2 años de gabela, por decirlo así, no. Esto es un trato con el Señor, esto es una disposición de su corazón, de doblegar la voluntad hacia el Señor, de doblegar su ansiedad, de entregarla todo, como dice acá, de paciencia o resistencia o perseverancia. Dice, esto produce la prueba de nuestra fe. Esto produce el pelear, ¿no? El querer ganar esta prueba, porque también puede producir, como lo leíamos ahorita en los versículos 14 y 15, puede producir pecado y puede producir muerte. Pero recordemos que la carta está escrita a hermanos, a hombres creyentes en Cristo Jesús. A la primera no la vamos a ganar, pero con paciencia el Señor hará el milagro. ¿Cuál es el milagro? De pronto que usted deje el chisme, de pronto que deje la blasfemia, que deje de serle infiel a su esposo, su esposa, con su corazón o ya llevándolo a la práctica.
que podamos ser hombres rectos delante de Dios. Ese es el milagro. De eso se trata la prueba, de perfeccionarlos, como lo veremos un poco más adelante. Pero cada vez nos puede hacer más fuerte o una tentación y dejar de ser una tentación. Si me preguntan hoy, después de 11, 12 años, ahorita en diciembre, de haber consumido por última vez drogas, yo puedo decir, no es para mí una tentación. No quiere decir con esto que yo me voy a meter a las ollas o a lugares de fiesta porque no le agrada al Señor primero que todo y porque sé de dónde me ha sacado y a dónde no quiero volver. Así que, hermanos, cualquier pequeña cosa que no veamos, debemos pedirle al Señor en oración, como dice más adelante, que el que tenga falta de sabiduría la pida a Dios, debemos pedirle a Dios que nos muestre esas pequeñas zorras de las que habla la Biblia, que hacen gran daño, pero no les tenemos cuidado. De pronto nos hemos dado cuenta que con nuestra lengua, con nuestras palabras, hemos dañado a muchos. De pronto nos hemos dado cuenta que en nuestra casa no somos la persona que realmente creemos, sino que hemos dañado con nuestro testimonio o con otras circunstancias a nuestros hijos, a nuestra esposa. Debemos ser sensibles delante de Dios para que Él nos muestre y tengamos la gallardía, la fortaleza de pelear contra estas cosas. Hablaba con mi esposa que para mí nunca había sido una lucha, de pronto el genio, el mal genio, la rabia, pero últimamente estaba luchando con esto y realmente casi que ni me daba cuenta hasta que un día recapacité y yo dije, Señor, estoy luchando y me acordaba desde este pasaje de Romanos que dice, y dejad también la ira, el enojo, la maledicencia. Y uno dice, uff, bueno, esto también esto también es pecado, esto también no agrada al Señor. Y empezamos a luchar con estas cosas. Y a veces van apareciendo cosas en nuestra vida, las cuales no eran tentación o no eran una prueba para nosotros, pero de un momento a otro se constituye una gran lucha. Bueno, y ahí está el Señor. Y a veces eso pasa, o a veces no, esto pasa para purificar nuestra fe, para crecer. Escuchaba el testimonio de un predicador y evangelista muy conocido. Él decía que uno de sus ancianos de la iglesia donde él estaba, de las iglesias que él había fundado, estaba en su lecho de muerte. Y él fue, obviamente, a visitarle, a orar por él. Y en ese momento él sintió el contarle a él que él había, y se veía siempre un hombre cabal, un hombre muy íntegro, pero él le dice en su lecho de muerte que él toda la vida luchó y nunca pudo derrotar la pornografía en su vida. Y qué triste, mis hermanos, que un pecado como este nos acompañe durante toda nuestra vida y de pronto no luchamos con la fuerza que debía ser, o, o por lo contrario, luchamos con mucha fuerza, pero no con las armas que deberíamos haber usado, las que el Señor nos ha preparado a nosotros. Y esto es para que seamos perfectos, no para que lleguemos a una condición deplorable. No, la tentación no es para acabarnos, no es para destruirnos, no. Por lo contrario, es para que veamos el poder que tiene Dios en nuestras vidas. Y a veces es una condición de pronto o un testimonio más visible, como es en mi caso con lo de las drogas en mi familia o en mi barrio o con todos los que me conocieron en mi vida antigua, pues es mucho más visible y a veces vemos ese milagro de Dios tan grande en nuestras vidas y bueno, hasta me han preguntado, bueno, ¿y usted cómo hizo? No, yo no hice, o sí hice, me dispuse que el Señor obrara en mi vida. Esa es nuestra tarea. Pero a veces, mis hermanos, ese gran milagro, como lo decía ahorita, puede ser el chisme, que a usted lo ha atormentado, que ni siquiera se ha dado cuenta que es un gran pecado y el Señor hace ese gran milagro en sus vidas. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, por eso dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, para que seamos perfectos y no como hombre, no como que no tengamos ninguna clase de pecado,
sino que más bien, como nos dice el capítulo 2 versículos 21 y 23, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra y que la fe se perfeccionó por las obras? Vea, hermanos, se perfeccionó. Esa perfección, ¿cómo llegó? Por las obras. ¿Cuál obra? Donde fue probado, donde él fue, están las tres palabras, por decirlo así, donde estamos hablando, y dice que la perfección, la prueba, la obra. ¿Cómo obramos en esa prueba? Nos perfeccionó, o en este caso, como está dando testimonio de Abraham, le perfeccionó y dice que fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo quién? ¿Cómo fue la prueba de él? Dice el versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No se preocupen para los que no han leído correctamente la historia, no la han leído en ningún momento, no lo mató. Pero Dios sabía que en su corazón estaba dispuesto a hacerlo. Y en ese preciso momento le frenó para que no hiciera daño a su hijo. Pero él pasó esa prueba. Él fue perfeccionado en qué prueba tan dura. No sé cuántos de los que somos padres nos atreveríamos a querer dar en esa prueba. Y dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Así que hermanos, no nos cansemos, no querramos pensar que porque ganamos 3, 4, 5 luchas grandes, fuertes, ahora somos invencibles en nuestra vida espiritual, sino que tengamos presente que todos lleguemos a una unidad de la fe, o sea, una fe tan pura, a un conocimiento del Hijo de Dios tan grande y a la medida de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Ahora, la suma de pequeñas victorias hará el milagro. Lo contrario nos hará prisioneros. Esa pequeña lucha que usted de pronto tiene o que cree que no es tan grande, de pronto vuelvo y lo repito, de estar mirando mujeres, de tomarse una cerveza y cree que son pequeñas cosas que no van a trascender, nos puede llevar a un gran desastre en nuestra vida. También nos dice que debemos llegar a 6 perfectos y cabales, dice la parte B, sin que os falte cosa alguna. Así que, y para esto quisiera usar un ejemplo o sí, unas citas bíblicas, dice acerca de la perfección, acerca de ser cabales. Y podemos hablar un poco del joven rico. Este hombre aparentemente tenía todo para seguir a Jesús confiadamente. Dice que conocía y practicaba los mandamientos, la ley de Dios, que era un hombre íntegro, pero cuando Dios, Jesús, le dice que venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres, ¡prum! El dedo en la llaga. Sentimos que o este hombre siente que el mundo se le acaba y tristemente se va. ¿Cuál es la decisión que él toma en este momento de la prueba? Me voy, dice la palabra, porque era rico en gran manera, tenía muchos bienes. Ahora podemos ver el contraste de esta historia con Zaqueo, un hombre que aparentemente podría parecer inmundo o parecía inmundo a todos en Israel, el pueblo judío, por ser jefe de los cobradores de impuestos. Pero este hombre tenía un deseo de ver a Jesús. Cuando Jesús le llama, le va a Jesús a su casa y veamos lo que podría hacer el Señor, cómo conoce nuestro corazón y hasta dónde nos llama
o nos lleva cuando nuestro corazón es temeroso de Él, a pesar de nuestras apariencias. Y Él lo lleva a su casa, les hace banquete, y Él siente ese deseo y sin que Jesús se lo diga como se lo dijo al joven rico, Él dice, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si alguno he defraudado, 4 veces se lo pagaré. O sea, que está dispuesto a renunciar a su riqueza. Dice la palabra que era muy rico. Lo que él estaba dando, la mitad de sus bienes, no era cualquier cosa. Así que veamos esa diferencia entre la prueba que hubo entre estos dos hombres. Y por eso la palabra de Dios nos dice en el versículo que estamos leyendo que debemos que seamos perfectos, que esa paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todas las cosas abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire, la sabiduría debemos pedirla a Dios. La sabiduría no va a nacer de nuestro corazón. Ya acabamos o estuvimos leyendo lo que realmente nace de nuestro corazón. Y para afrontar las pruebas necesitamos sabiduría, mis hermanos. Y no solo un conocimiento, a veces, o en ese tenemos como precepto o entendemos que sabiduría es un hombre muy inteligente, de muchos conocimientos, pero no se trata de solo conocimiento, sino que se trata de ser prácticos o de poner en obra el conocimiento que tenemos, porque esto ocurre mucho, tenemos mucho conocimiento de la palabra, pero actuamos totalmente erróneos. En el capítulo 3, versículos 13 y 17, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace esa pregunta. Muestre, la respuesta es, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Así que, hermanos, cuando pidamos sabiduría a Dios, entendamos un poco lo que es la sabiduría, para que la podamos pedir aún con más o anhelar con mucho más deseo. Debemos pedirle a Dios, es para todos, hermanos, es para todos. Dice la palabra, no es para algunos, sino que da abundantemente, y es abundante, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Podemos entender que el Señor obra grandemente en nuestras vidas, dándonos abundancia, pero debemos pedirlo. Debemos estar cerca, muy, muy cerca de Él. Y un cristiano, cuando no le vemos avanzar en la vida, deja mucho que pensar. Cuando vemos pasar años y no llega al bautizo, cuando de pronto se bautizó y no volvió a la Santa Cena, o nunca tuvo el deseo de tomar un ministerio, si es el Señor se lo ha provisto, o tiene el deseo de servir al Señor en la asamblea. Esto nos deja mucho que pensar. Cuando vemos que sigue en su mismo error y que no es una lucha para él, sino por lo contrario es un estilo de vida que está mal, que va en contra de la palabra de Dios y aún lo defiende, no lo cambia, sino que aún se aferra más a él, eso deja mucho, mucho que pensar acerca de su fe. Versículos 6 y 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna
del Señor. Debemos pedir creyendo. No debemos pedir, no, pero es que yo ya le oré al Señor para que me diera sabiduría y poder salir de esta tentación. No, debemos pedir sabiendo que el Señor no quiere que nosotros vivamos en una condición de pecado, sino que por lo contrario, Él quiere que vivamos en santidad para Él. Y dice que, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entendamos el contexto. Estamos hablando de pruebas, de tentaciones, de fe. No estamos hablando de plata o de bienes materiales, porque a veces citamos este versículo, pida con fe, no dudando nada, y descontextualizamos de lo que realmente está hablando Santiago. Entendamos que la palabra de Dios, pues las cartas no fueron escritas así como nos vemos nosotros, capítulo, versículo, sino que como esta lo es una carta, pues así se debería leer de una sola sentada, pero que por misericordia también del Señor y gracia de Él se ha distribuido de esta manera en capítulos, en versículos para hacernos más fácil. Así que no saquemos un pequeño versículo para de pronto citarlo de una manera errónea. No querramos vivir, no creamos que Dios quiere que vivamos en pecado. De pronto responsabilizándolo aún a Él de nuestra flojera espiritual. Eso es una batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Dice Pablo, echa mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque es una batalla, es una pelea, es una lucha. No es para dormir y dejarnos llevar por la corriente, o como decía más atrás, o como dice acá, perdón, en el versículo que estamos leyendo, que podemos ser echados de un lado a otro, porque dudamos. Dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Si dudamos, si creemos que el Señor no quiere que nosotros salgamos de ese pecado, de esa lucha, porque no Él ya hubiese hecho el gran milagro en mi vida, no vamos a recibirlo. Así nos vamos a quedar. Pero por lo contrario, si pedimos, pero primero debemos entender, mis hermanos, y esto ya viene del conocimiento de la palabra. Debemos entender que no le agrada a Dios, porque si nosotros nos confiamos de nuestro corazón, en nuestra mente, estamos muy equivocados. Debemos ser sensibles a la palabra del Señor para poder crecer en gracia en Él. Así que, hermanos, para seguir avanzando, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este doble ánimo no refiere exactamente a estar deprimidos o eufóricos, felices. No trata de un doble ánimo bipolar, como se puede llamar, sino de un doble ánimo en nuestra vida cristiana. Esto nos hace separar el conocimiento de la práctica o de las obras. Santiago enfatiza mucho de aquí en adelante. Es más, en el capítulo 2 encontramos un subtítulo que dice: la fe sin obras es muerta. Bueno, enfatiza mucho en obrar. Y este hombre de doble ánimo es aquel que, bueno, le vemos en la asamblea, escucha la palabra, tiene buen conocimiento de ella, pero a la hora de actuar va en contra totalmente de ella. Y eso nos hace hipócritas. Y nos hace inestables. Personas que vemos que llegan un tiempo a la asamblea, después no vuelven, están en la Santa Cena, después no vuelven, y vemos ese doble ánimo. Bueno, sí, estoy aquí en la iglesia y todo, pero mi vida sigue siendo un caos, sigue siendo un error tras error. Y así Dios, ¿cómo oye nuestras peticiones? ¿Y cómo puede obrar como Él quiere en nuestro corazón? Debemos obrar. Las obras son importantes, las obras demuestran nuestra salvación. Y no estoy hablando, o Santiago tampoco está hablando de la obra de ayudar a pasar la ancianita a la calle, también es importante, de la obra de llevar nuestras
ayudar a un necesitado, que también es importante, sino más bien de esa obra o de cómo actuamos o cómo obramos en medio de la prueba, en medio de la tentación. Es a esa obra que se refiere. Porque hermanos, este hombre de doble ánimo, podemos entender que no es creyente y por tanto no es salvo. Así como nos expresa la palabra de Dios que ser nosotros, que aunque la salvación no viene por obras, es necesario ver de qué calibre es nuestra fe, si realmente es una fe salvadora o es una fe hipócrita. Y leamos el capítulo 4 versículos 7 y 10. Nos dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vean, ya donde pone nuevamente nombra a los de doble ánimo y dice: purificad vuestros corazones, y más atrás nos da unas palabritas o unas pautas de lo que debemos hacer: someternos a Dios, resistir al diablo, acercarnos a Dios y limpiar las manos y purificad vuestros corazones. Vea los pasos, no es simplemente: no, yo hice una oración de fe y soy salvo. También se requiere esfuerzo, valentía y sobre todo sumisión a nuestro Dios. Así que dice el versículo 10, el versículo 9: afligidos y lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y esto refiere a cuando eso que para nosotros nos daba risa, ese pecado que no lo habíamos visto, que no lo habíamos batallado, cuando lo empezamos a batallar, esa risa se convierte en lloro. Y de esto es lo que quiere el Señor, que también padezcamos no con látigos en nuestra espalda como lo hicieron los mártires o apedreados, sino que pongamos nuestra vida en sacrificio, que seamos olor fragante delante del Señor. Y hay que ser empáticos, mis hermanos. Recordemos que para lo que nosotros de pronto es una lucha, una guerra campal en su vida, de pronto para nosotros no lo es y no lo vemos de esa manera y queremos es acusarle en vez de apoyarle o guiarle. Todos tenemos luchas, como lo vemos versículos 9 al 12. Para terminar, mis hermanos, dice: el hermano que es humilde con condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Mis hermanos, esto no está hablando nuevamente de riquezas materiales o de riquezas de grandes cantidades de dinero, aunque hablan en esta posición o hace referencia a las riquezas, realmente está hablando de una posición espiritual. El pobre o el rico, ambos deben ser humillados en lo terrenal y exaltados en lo espiritual. El pobre es demasiado bajo, esta es la palabra que se usa en la traducción, es exaltado. El rico demasiado alto es humillado. Todos igual delante de Dios, todos llegamos a una medida, ricos, pobres, altos, lo que realmente importa es lo que hagamos en medio de pronto nuestra pobreza, porque a veces debemos definir qué es riqueza y qué es pobreza, ¿no? Para nosotros de pronto la motico que cargamos, creemos que es muy pobre, para otros es lo más rico. De pronto el hogar que nosotros tenemos, el tener hijos, el tener padres vivos, puede ser la riqueza más grande para otro. No solo se refiere a un rublo o algo material. En un contexto de prueba, el rico, que en diversas situaciones puede entender que las riquezas no son nada, igual que el pobre. El rico puede tener tantas cosas, pero en medio de la prueba, en una enfermedad, en una dificultad, si es realmente un hombre de fe, si es un cristiano, se va a exaltar, se va a gozar de pronto de perder toda su riqueza y darse cuenta, y el gozo va a provenir al darse cuenta de las riquezas espirituales que pueden haber en nuestra vida. En medio de una enfermedad, puede de pronto en una quiebra, en una enfermedad grave, el hombre incrédulo es fácilmente ponerse una pistola en la cabeza o tirarse de un puente,
El cristiano que tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo, se goza. A pesar de que parezca de pronto fantasioso lo que estoy diciendo, nos gozamos, porque entendemos en ese momento que la riqueza, la salud, la vida, todo es vano. Y como dice aquí, la flor, como la flor de la hierba, que viene ese sol abrasador y la quema, y aunque en el hebreo o en el contexto en que fue escrito, no habla específicamente del sol, sino hace alusión a un pasaje de Isaías 40, versículos 6 al 8, acerca del soplo de Jehová. Se llama así, ese calor que viene desde una parte de la tierra y quema esa flor. Y también podemos pensar en eso, contextualizándolo en la prueba. Cuando viene ese soplo de Jehová, cuando viene esa tentación, esa prueba, y nos sienta y vemos que lo terrenal es vano, que somos polvo, pero que gracias a Dios, que gracias a Cristo Jesús, no es solo acá, hay una vida eterna que nos espera. Y es esa la invitación a los que me oyen, que no han entregado su vida al Señor. Pueden tener un gozo, una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las dificultades, de las pruebas, de las aflicciones. Sí lo podemos tener como cristianos, como que nuestra fe sea en nuestro Señor, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de abajo. Hermanos que me oyen, que están pasando por alguna dificultad de salud, económica, gloríese en su humillación, gloríese en que tiene a Cristo en su corazón, que lo de aquí será un poco tiempo, será un leve transcurrir, dice una canción, pero será un eterno despertar con nuestro Señor Jesús. Oremos. Gracias damos, mi amado Señor, por tu bendita palabra. Ayúdanos a obrar, no ser solo oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica todas las riquezas de tu bendita palabra que tú nos has dejado para la edificación de nuestras vidas. Te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Bendice, Señor, a cada oyente y bendice tu palabra. No son las mías y no son las tuyas las que hacen que vuelvan con fruto, las que penetran el alma, las que nos constriñen, las que nos hace reargudir nuestro espíritu. Te damos gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Edwin. Gracias a cada uno de ustedes también que nos han acompañado hasta esta parte de nuestra transmisión de esta mañana de domingo, hoy 19 de noviembre de 2023. Deseamos para usted y los suyos una bendición especial de parte del Señor. Que el Señor bendiga su vida y que lo que ha recibido hoy a través de la palabra de Dios y a través de lo que el Espíritu Santo obra en su vida, usted pueda ponerlo por obra para agradar al Señor. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro propósito al compartir la preciosa palabra del Señor. Feliz día para todos, feliz domingo, que el Señor les bendiga, feliz semana y nos veremos otro domingo a esta hora, en este espacio y en cada una de las actividades que ya hemos anunciado. Bendiciones para todos. Chao, chao.